Lo que voy a contar es lo más extraño, grotesco y por demás horrible que alguien alguna vez me haya pedido hacer. Por más de 22 años he practicado este oficio, y aunque no es algo digno en relación a cómo lo ve la gente, sí ha sido el sustento de mi familia y nos ha permitido salir adelante. Yo trabajo en la Ciudad de México, en una de las tantas calles de Iztapalapa donde a diario hombres de todo tipo vienen a buscar a chicas como yo para relajarse un poco. Recuerdo que hace unos 7 años, mientras trabajaba en la noche, un hombre llegó en un carro preguntando por el servicio. Este hombre se detuvo a unos 5 metros de distancia y le comentó algo a una de mis compañeras. En su momento no sé de qué hablaron, pero después de algunos minutos vi que mi amiga apuntó en dirección mía, como si me señalara. El auto se movió y se paró justo delante mío. Quien lo conducía era un hombre de unos 40 o 50 años. Se veía bien, vestía con ropa de marca y tenía un reloj de buena calidad en la muñeca. Esta clase de clientes no son tan habituales de este lado. Sin mucha demora empezamos a intercambiar palabras, siendo que este hombre, quien nunca se presentó con su nombre, me dijo que estaba buscando a una chica que estuviera dispuesta a pasar la noche con un amigo suyo que estaba por cumplir años. Hasta ese entonces yo era de las trabajadoras más aventadas en todo. Casi nunca ponía peros o no hacía algo que se me pidiera, pues quien más pide, más se le cobra. El hombre me dijo que la cita en cuestión sería mañana. Él pasaría por mí a las 9 de la noche y de ahí me llevaría con el festejado. Para hacer aún más efectivo el trato, me dio el 50% del pago. El resto me lo daría una vez concluido aquel trabajo. A la noche siguiente me encontraba justo esperando en la misma calle y a la hora indicada que el hombre me había dicho. Puntual, sin un minuto de retraso, él se acercó y me pidió subir al auto. Ambos nos acercamos hasta un fraccionamiento y de ahí hasta una de las casas. Antes de bajar del auto, el hombre me dijo lo siguiente: mi amigo cumple años el día de hoy. Él casi siempre sale a buscar prostitutas en su cumpleaños, pero ahora ya no puede hacerlo por su condición. Es por eso que a modo de regalo le traje una. Él está subiendo las escaleras en el cuarto de enfrente. Por favor, no te espantes si lo ves a primera vista. Al final te pregunté si tú hacías de todo y me dijiste que sí. En mi cabeza me pareció que quizás aquel hombre tenía una discapacidad o algo parecido. Me intrigaba un poco, pero no me espanté en lo absoluto. Con las instrucciones dadas, entré a la casa. Este se veía bien, normal, de clase media, media alta quizás. Solo señalando, este hombre me indicó las escaleras y después hacia dónde debía subir para dar con su amigo. He de mencionar que iba algo nerviosa mientras subía las escaleras. No sabía con qué me encontraría, pero el dinero es canijo y pudo más que el miedo. De frente a esas escaleras estaba el cuarto. Toqué, pero nadie abrió el llamado. Con cuidado giré la perilla y di las buenas noches. No recibí respuesta alguna. Sobre la cama se podía ver a una persona recostada envuelta con sábanas. «Hey papacito, ya llegó tu regalo», le dije con voz erótica, pero aquel hombre ni se inmutó lo más mínimo. Con calma y en forma de provocación me fui subiendo a la cama y fue arrastrando las sábanas poco a poco. Conforme lo hice, me di cuenta de una cosa horrible. Eso era que ese hombre estaba muerto. El tipo estaba completamente pálido, sus ojos estaban en blanco, prácticamente no tenía dientes y estaba tan frío como el hielo. Retrocedí de inmediato, cayendo de la cama por el miedo. Me persigné en repetidas ocasiones porque no sabía en dónde diablos me vine a meter. Pero si de algo estaba segura, es que el tipo de abajo estaba loco. El golpe de mi caída alarmó al cliente, quien gritó si todo estaba bien.
Le respondí que sí, que estaba comenzando apenas. Un mar de desesperación me invadió por completo. Sudaba frío y mi respiración se agitó mucho. Buscaba una y mil veces la forma de salir de ese lugar, pero era difícil. Me senté en una esquina y me puse a pensar las cosas. Sabía que si bajaba y le reclamaba a ese hombre, quizás este podría hasta matarme. Pero si me quedaba más tiempo, podía subir y hacerme algo. Por donde lo viera estaba todo perdido, y más sabiendo que unos metros tenía el cuerpo de un difunto. Resignada, hice lo único que me parecía coherente. Con todo el miedo y asco del mundo, me acerqué al cuerpo de ese hombre que estaba en la cama y empecé a desvestirlo. Con cuidado le fui sacando la ropa con la finalidad de hacer creer que di el servicio y quizás así podría dejarme ir. Cada que tocaba ese cuerpo me llenaba de miedo y asco, pues su piel era áspera y por ciertas cavidades segregaba líquidos amarillentos muy apestosos. En más de una ocasión quise vomitarme, pero me aguanté con tal de salvar mi vida. Una vez que el tipo estaba desnudo, también desordené la cama y todo. Incluso saqué un preservativo por si las dudas no fuera a ser que el loco de abajo preguntara qué había pasado. Con todo el escenario puesto, me tiré al piso y me quedé esperando unos 10 minutos. Después tomé mis cosas y bajé a la planta baja. El hombre estaba en la sala viendo la televisión. ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo?, dijo el loco ese. Le dije que sí, que todo estaba correcto y pasó lo que tenía que pasar. El hombre solo sonrió y me dijo que en verdad mis compañeras tenían razón. Yo era la más aventada para todo. Tenía el impulso de salir corriendo, pero no podía, tenía que esperar y finalizar todo, pues quería seguir viva. Por suerte el tipo me pagó el resto y me dejó ir tranquilamente. Incluso me pidió un taxi para que me llevara nuevamente a la calle. Una vez que subí al taxi pude sentirme más tranquila. Estaba lejos de las manos de ese enfermo. Esa noche fue la que viví la cosa más extraña, paranormal y asquerosa que jamás haya vivido. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eliud Navarro. No sé muy bien en qué categoría enviarte mi relato porque tiene un poco de todo. Sin embargo, espero tú lo coloques donde creas que sea más factible. Yo tengo 23 años apenas y trabajo en una fábrica de plásticos acá en la ciudad de Puebla. La fábrica está muy a las afueras, casi donde no hay nada. La mayoría de todo es campo abierto y solo hay uno que otro negocio de comida o de tiendas. Pero eso sí, no puede faltar el bar que abre las 24 horas para quien quiera venir a relajarse un rato. Este lugar es una fachada que se usa para vender alcohol y sobre todo para contratar a mujeres. No lo dice abiertamente, pero solo es cuestión de preguntar al cantinero para que éste te lleve a la parte de atrás y puedas escoger a la que más te guste. Una noche iba saliendo del trabajo, como a las 9 más o menos. Un grupo de amigos fuimos al bar a beber algo y pasar el rato antes de irnos a casa. Ese día era viernes, media quincena, así que casi no había gente. Todos nos sentamos y empezamos a beber hasta que dieron las 11 o quizá las 12 de la noche. Y algo mareado salí al baño justo afuera del bar, ya que el sanitario estaba ocupado. Caminé hasta la esquina de este y me puse a hacer lo mío. Estaba en pleno acto cuando vi a alguien a unos 3 o 4 metros de donde yo estaba. Se trataba de una mujer que estaba parada en medio del campo. Esta vestía con una falda algo corta, poco arriba de la rodilla, una playera con manga larga y una clase de sombrero muy pequeño en la cabeza. Aunque lo que más me llamó la atención fue que ella no usaba zapatos.
Quizás fue por mi grado de borrachera que no vi nada malo en aquella mujer, o al menos algo que me indicara que me anduviera con cuidado. Ha de ser una de las trabajadoras del bar, me dije, ya que sabía perfectamente que por esos rumbos las chicas salen a la calle. Algunas viven incluso en ese bar, así que no era algo extraño ver a chicas pasearse por la calle. No puedo saber qué fue lo que lo provocó, pero no podía dejar de verla. Ella ni siquiera me habló ni mucho menos, solo estaba parada, pero aún así, no podía quitarle la mirada de encima. Hola, ¿qué haces aquí tan noche? Le dije con palabras que ni yo sabía de dónde salieron. La mujer no dijo nada y solo me hizo un gesto con sus manos para que la siguiera. Sin dudarlo lo hice. Sigo sin saber si era por el alcohol de mi cuerpo o a qué se debía que fuera tan manso con esa mujer. Una que por la oscuridad de la noche ni siquiera podía ver su cara. Detrás de ella era como iba caminando todo embobado y sin juicio propio. Ella segregaba un perfume muy cautivador. Era como un olor de frutos rojos o rosas, pero con un aroma mucho más intenso. A eso olía su fragancia. Mi mirada estaba clavada en la mujer que caminaba en dirección fija. Yo sentía congelados los pies, pues por más que trataba de detenerme, no podía hacerlo. Era como si caminaran por sí solos. El aullar de los perros y sus ladridos se escuchaban por todos lados. De pronto esa mujer se paró. Fue en ese momento que yo salí de esa clase de trance en el que estaba. Me di cuenta que estaba lejos del bar. Estaba en campo abierto donde las luces de las casas y las tiendas eran diminutas, pues estábamos a decenas y decenas de metros. La mujer giró en dirección mía y se me quedó viendo, pero lo que vi me llenó de un miedo profundo. Aquella mujer tenía la cara descarnada. Su rostro tenía pedazos de piel colgando de su cadavérico esqueleto que se le veía claramente. Incluso se podía ver como algunos gusanos caminaban entre los restos de tejido que aún tenía. Quise gritar pero no podía. La boca la tenía entumida al igual que todo mi cuerpo. Aquella mujer empezó a acercarse hasta donde yo estaba, con su caminar lento y un sonido como el de un quejido, un gemido, se oía provenir de su boca. No sé en qué había caído, pero sin duda ese era mi fin. Justo en ese momento escuché una voz, una que estaba mezclada con los ruidos de los ladridos de los perros. ¡Elliot! ¡Elliot! Alguien gritaba mi nombre. La mujer volteó hacia una dirección y creo que vio algo que se aproximaba, porque de repente dejó de avanzar y dio la media vuelta para adentrarse rápidamente en el campo aún más profundo. Yo recuperé la movilidad de mi cuerpo, haciendo que de alguna manera entrara en sí nuevamente. Giré hacia donde aquello gritaba mi nombre, y por temor a que fuera algo desconocido no dije nada. Pero al poner más atención a ese grito, supe que era uno de mis amigos. Lancé un grito lleno de frustración y desesperación para sacar el enorme miedo que tenía después de lo que había vivido. En cuestión de minutos, un par de amigos me dieron alcance y me preguntaron qué había pasado. Uno pensaría que ellos salieron a buscarme por mi tardanza, pero no fue así. Más bien, creyeron que yo me había ido sin pagar y por eso fueron detrás mío. Eso es algo que les agradezco, porque de no hacerlo, quién sabe qué me hubiera hecho aquella mujer. Mucho de lo que voy a contar omite cierta información, y aunque ya pasó mucho tiempo de esto, y me siento un poco más segura, nunca sabes hasta dónde pueden llegar estas confesiones, y no quiero que mi pasado y los fantasmas regresen el día de hoy. Por más de 15 años practiqué el oficio más viejo del mundo. Cómo llegué a ese lugar fue por necesidad. Para cuando yo inicié en este trabajo ya tenía casi 35 años, una edad muy mayor considerando que los clientes siempre buscan a las más jóvenes.
En un principio inicié trabajando por mi cuenta, solo siendo yo, pero en ese lugar, así como en otros tantos donde impera la corrupción y el nepotismo, me vi obligada a tener que meterme a un grupo de trabajadoras del mismo tipo comandados por una organización. De lo contrario, no me dejarían ejercer en ningún lado. Era como afiliarme a un sindicato pero sin ningún tipo de beneficio. En ese lugar trabajé casi todo el tiempo. A un grupo de chicas nos tenían hospedadas en una gran casona donde cada ciertas horas teníamos que abrir para empezar a recibir clientes. En este lugar conocí a muchas mujeres, todas con diferentes historias, algunas que llegaron por necesidad de sacar a sus familias adelante, y antes de que muchos piensen que existen trabajos más dignos, como les explico que mantener una familia de 5 o 6 personas con menos de 1,500 pesos mexicanos semanales es una labor prácticamente imposible. Muchas chicas que conocí mantenían a sus padres, hermanos, hijos, incluso varios con algunos padecimientos o vejez avanzada. El problema no es cómo lo ganas, sino cuánto ganas. Eso las orilló a estar aquí. De entre todas las chicas que conocí en ese lugar, estaba una a quien llamaremos Dalia. Ella era una joven de unos 22 o 23 años en ese entonces. Yo le llevaba unos 10 años más o menos y creo que fue por ese motivo que empecé a verla como una hermana menor o como una hija. El hecho que muchos estuviéramos trabajando de eso por voluntad propia no era del todo malo. Digamos que conocíamos a muchas amigas y hacíamos buen dinero, aparte que teníamos parte de nuestro tiempo libre. No era del todo malo, salvo por una cosa que es lo que detonó todo. Aquel grupo al que pertenecíamos tenía una cruda y bestial forma de deshacerse de las chicas que ya no eran útiles, ya sea porque eran muy grandes, contrajeran una enfermedad o bien atentaran contra sus intereses. Según se rumoraba, los hombres las sacaban de la casa y se las llevaban lejos y bueno, aunque era un secreto a voces, se sabía que era verdad. Por años tuve buenos clientes, pero como les dije, mi edad ya era muy mayor, consecuencia por la cual ya no me contrataban mucho. Poco a poco fue siendo menos gente hasta que al final dejé de ser una mujer rentable. En el caso de Dalia, ella tuvo un problema con un cliente y terminó con una infección que, aunque no era grave, requería tiempo de recuperación, algo que no le gustó para nada a aquel grupo de personas. Fue así que en un arrebato de deshacerse de nosotras, como lo habían hecho con tantas otras, nos subieron a una camioneta para llevarnos a aquel mentado lugar donde se desharían de nosotras. Esa tarde 2 hombres nos amordazaron y como si fuéramos puercos nos amarraron para tirarnos detrás de una camioneta. Con la cara cubierta y la boca tapada no sabíamos hacia dónde íbamos. Tratábamos de suplicar, pero era imposible. No nos hacían caso. Después que esos hombres manejaron por un buen rato, solo vimos cómo la noche iba cayendo. Amordazadas nos sacaron de la camioneta en medio de un bosque. Se podía ver que era un lugar donde nadie transitaba. Tenía hierba muy alta, árboles espesos y el ruido de las aves nocturnas se escuchaba muy fuerte. De la camioneta bajaron los 2 hombres. A uno de ellos lo conocíamos desde hace años y al otro no. Ellos nos ordenaron caminar y así lo hicimos. Nos costaba hacerlo porque no había mucha luz y la poca que había era de una linterna que esos hombres llevaban. Después de unos 5 minutos nos ordenaron detenernos. «Arrodíllense», dijeron ellos. Uno de los hombres sacó un arma de fuego y nos apuntó. Estoy segura que estaba por jalar el gatillo cuando se escuchó algo entre los árboles que nos rodeaban. Se podía escuchar como si alguien estuviera corriendo. Los hombres se vieron sorprendidos porque no pensaban que hubiera gente cerca de ahí. Lo que fue el ruido de una persona fueron 2, luego 3 y 4.
hacía hasta ser muchas personas corriendo alrededor de aquel bosque. El hombre al que no conocíamos tomó la linterna y trató de ver quiénes eran. Apenas se había puesto un pie en uno de los matorrales cuando algo lo jaló. No sé qué pudo haberlo jalado, pero lo que fuera lo hizo con mucha fuerza, tanta que prácticamente lo arrastró al interior del bosque. Se escuchaba cómo ese hombre gritaba y sus gritos eran de horror puro. Gritos desgarradores, unos que jamás había escuchado antes. El otro hombre se quedó parado. Apuntó el arma a muchas direcciones, pero no se veía nada. Ya sin linterna y a oscuras, empezó a disparar en todas direcciones, pero creo que de nada servía porque no le daba nada. Cuando los tiros se agotaron, empezó a gritar y a preguntar quién estaba ahí. Fue en ese momento que vimos algo. Aunque la luz natural era muy poca, Dalia y yo vimos cómo de entre los árboles salieron varias personas vestidas de blanco. No era una ni dos, eran entre 10 y 15. Todos con paso lento rodearon a ese hombre restante como si quisieran atraparlo. Él se puso nervioso a tal grado de ponerse a llorar. Cayó al piso y quedó en estado fetal. Aquellas personas que conforme se fueron acercando más y más, nos dimos cuenta se trataban de mujeres que lo rodeaban por completo y después lo empezaron a despellejar vivo. El tipo gritó por mucho tiempo, gritó y gritó, pero nadie lo ayudó. Dalia y yo estábamos congeladas del miedo. Nuestro cuerpo no respondía. No había forma de ayudarlo e incluso, aunque hubiéramos querido, preferimos dejarlo así. Una vez que ese hombre dejó de gritar y con solo restos en el suelo de él, las mujeres fueron retrocediendo hacia el bosque. Creímos que ellas nos harían algo, pero solo regresaron al bosque. Levanté a Dalia y como Dios nos dio a entender caminamos en la noche por ese lugar hasta dar con señales de vida. Después de caminar por horas salimos a un pueblo y bueno, el resto es historia. Ya jamás regresamos a esa casona y tuvimos que huir del estado. Si se lo preguntan, yo también creo que esas mujeres que atacaron a esos desgraciados fueron las almas de las decenas que habían perecido en ese lugar por culpa suya. Me dio gusto que ellas cobraran venganza por ello, aunque me gustaría más no haber estado ahí para verlo. Creo que esto me pasó por estar de ojo alegre, como dicen por ahí, o quizás solo fue que algo se aprovechó de mí para espantarme. Yo vivo en la Ciudad de México, ciudad que tiene una avenida muy conocida llamada Tlalpan, donde, bueno, uno de sus principales atractivos es que está llena de señoritas que venden caricias. Yo no soy mucho de contratar ese tipo de servicios. De hecho, y hasta la fecha que pasó esto, lo hacía de manera muy escasa. Esto me pasó por ahí del mes de mayo del año pasado. Había tenido una semana algo fatal en el trabajo. Tuve algunos accidentes con producto que al final terminaron cobrándomelo de mi sueldo, así que no cobré mucho esa semana. Sin embargo, tenía ganas de, bueno, ya saben, pasar un buen rato con una de ellas. Con escasos pesos fue a ver si lograba encontrar alguna que me diera un buen servicio por poco. Recorrí aquella noche la avenida en busca de un buen precio, pero tuve puras negativas. Sin mentirles, estuve un buen rato, más de hora y media caminando y preguntando en cada cuadra, en cada callejón, pero todas me decían que no. Para serles sinceros, nunca había caminado tanto por aquella avenida. Aunque es muy conocida y concurrida, también es muy peligrosa por la misma razón de los servicios que se venden. La cuestión es que entre tanta caminata llegué a un callejón más solitario que los anteriores.
Al fondo había una lámpara de luz eléctrica cuyo foco estaba parpadeando intermitentemente, y debajo de esa luz estaba una mujer. Ella vestía de minifalda, zapatillas, blusa, y en su mano derecha tenía un bolso. Creyendo que se trataba de una mujer como todas las de la avenida, quise preguntarle. Digo, ya había recorrido tantos kilómetros y dadas las circunstancias, uno no haría la diferencia. Al acercarme a ella me di cuenta que se trataba de una jovencita. Era muy hermosa, de no más de 22 o 23 años quizás. Delgada, de piel suave y blanca, un cabello largo de color negro y ojos cafés claro. Incluso al verla me dejó algo sonrojado porque no podía creer que una mujer tan hermosa estuviera en un lugar como este. Con temor le pregunté si podía darme el servicio. No tenía mucho dinero, pero en verdad quería pasar un buen rato. La chica me sonrió y sin decir nada me tomó de la mano. Me llevó hasta lo más profundo de aquel callejón donde la luz de la lámpara ya no daba. El lugar era húmedo. Olía muy mal. Creo que hasta se escuchaban ratas pasar de un lado a otro. Todo eso no me importó porque pensé que era mi día de suerte. Después de mucho buscar tendría lo mío y con una mujer muy hermosa. Quizás no era como me hubiera gustado porque solo me recargó sobre una de las paredes de aquel callejón y empezó a darme unos besos en el cuello. Las cosas iban subiendo más y más de temperatura, a tal grado que empecé a quitarme la camisa. Los toques que ella me daba eran suaves, delicados, cálidos, unos que jamás había tenido la dicha de experimentar antes. Pero de pronto todo eso empezó a cambiar muy repentinamente. Las manos de esa mujer empezaron a sentirse ásperas, frías y duras, como si fueran lijas. Los besos también cambiaron. De ser algo muy placentero se convirtieron en chupetones que hacían mi cuello como si quisiera succionarme. Después, ¡zas!, sentí una fuerte mordida que me hizo gritar de dolor. Traté de apartar a la mujer, pero al hacerlo no pude ver su cara. Quizás era porque no había una fuente de luz cerca o quién sabe, pero no había nada donde debería estar su rostro, solo una mancha negra. La empujé con mis dos manos para apartarla, aunque se me fue muy difícil. No pude moverla más que unos centímetros. Era como si empujara algo muy pesado, algo como una pared de ladrillos. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?, le pregunté a la mujer porque no entendía por qué cambió tanto de comportamiento. De pronto esa mujer empezó a reír, pero su risa era macabra, burlona, como si se estuviera riendo de mí. Caminé hacia la lámpara de luz y gracias a eso pude darme cuenta que la cara de esa mujer, de esa hermosa mujer que había visto antes, se transformó en la cara de algo horrible. Su rostro era como el de una anciana, pero una que tuviera los huesos pegada a la carne. Sus ojos eran completamente blancos y sus manos tenían largas y muy protuberantes uñas. De un momento a otro pasó de ser una hermosa mujer a un cadáver andante. En ese momento grité como no se imaginan y salí corriendo de aquel callejón, pero mientras me alejaba solo oía la risa, su risa de vieja. Estoy seguro que esa noche me espantaron por andar de lujurioso. Cuando era más joven siempre oía a mi padre decir mucho una frase: el trabajo y el placer no se mezclan. Nunca supe a qué se refería con eso en ese entonces. Quizá de saberlo no estaría en esta situación. Por cosas de seguridad y de pena no voy a proporcionar mi nombre. Sin embargo, todo lo que están por escuchar ocurrió en el año 2019 en la Ciudad de México. Daré un breve resumen de mi trabajo para que entiendan mejor la historia.
Sé que por lo que voy a decir, más de uno terminará maldiciéndome y deseándome lo peor. Lo entiendo y también lo acepto, pero dentro de todo trato de hacer lo mejor posible. Desde hace unos años he trabajado como protector o guardia de seguridad para unas chicas que trabajan en la vida galante. El patrón de todas aquellas mujeres me contrata a mí para que todas las noches esté al pendiente de ellas, para que ningún cliente les haga daño, se quieran pasar de listos con ella, no paguen los servicios o cualquier imprevisto que se pueda suscitar. Por esta y otras razones conozco bien a cada una de las mujeres que ahí trabajan, desde las más jóvenes hasta las más veteranas. Cada una tiene una historia distinta de cómo terminaron aquí, y aunque es de dudar, créanme, muchas están aquí más por voluntad propia que por obligación de un tercero. Durante todos mis años trabajando, jamás tuve algo que ver con alguna de aquellas mujeres. Sí, de vez en cuando algún encuentro dentro del negocio, pero nada fuera de lo normal. Aunque eso cambió un día. Una noche el patrón llegó con una mujer de unos 27 o 28 años, que a decir verdad no era la más linda ni tenía el mejor cuerpo que todas las que ya trabajaban, pero para mí tenía algo que la hacía muy especial. No puedo decir qué era porque nunca lo he sabido. Usando mi puesto de trabajo fue la forma en cómo pude acercarme a ella. Le pregunté cómo se llamaba y cómo había llegado a este malviviente sitio. La mujer dijo llamarse Carolina, pero le gustaba que le dijeran Caro. Mencionó que estaba aquí para saldar una deuda. Solo eso pudo o quiso decirme. Con el pasar de los días, siempre usaba de pretexto el cuidado que les daba a aquellas mujeres para ver, tocar e incluso sacar plática a Caro. Ella, si bien nunca fue indiferente conmigo, se notaba que todo lo hacía para ser más social en el trabajo. Recuerdo que un sábado, después de un largo y duro día de trabajo para todos, invité a tomar un trago a Caro. Ella sin mayor problema accedió a hacerlo. Claro, que de un trago pasamos a 2 y luego a 3, así hasta darnos cuenta que estábamos entrando a un motel. Repito, para mí estar con una mujer de este tipo no era problema alguno. Había estado con casi todas las trabajadoras, pero esta mujer, Caro, fue y ha sido la mujer con la que más he disfrutado estar. Cada toque, cada roce, cada centímetro que recorrí esa noche era simplemente magnífico. Después de haber pasado una sola velada, de haber estado solo una vez con Caro, fue suficiente para que me enamorara de ella. Cuando menos me di cuenta, ya no podía sacarla de mi cabeza. No había día y noche que no pensara en ella, pero todo aquello era una tortura, pues ella estaba ahí, a unos metros de mí, pero yo no podía hacer nada más que verla, y por si fuera poco, Caro no me correspondía. Para ella esa noche fue solo eso, una noche, como si hubiera sido un cliente. Pero fuera de eso no sentía nada por mí. Eso lo sé porque intenté de muchas maneras acercarme a ella para dar ese paso a una relación. Ella nunca me dio una respuesta afirmativa. Con el pasar de los días, algo iba creciendo dentro de mí, algo que me decía que tenía que tenerla cerca. El verla trabajar e irse con otros hombres me llenaba de celos y de rabia. No podía concebir a Caro en brazos de otro hombre. Incluso tenía miedo que ella algún día encontrara algún hombre que la convenciera y se fuera con él. Si eso pasaba, yo me moriría. Recuerdo una noche que le dije a Caro que dejara ese trabajo, que yo hablaría con el patrón y quizás nos daría licencia para que nos fuéramos libres de aquel sitio, pero ella se negó a hacerlo. Dijo que el trabajo no era el problema era estar conmigo. ¿Por qué?, le pregunté a Caro.
Ella dijo que solo no estaba interesada de ninguna manera en mí. Eso fue el último de los clavos que fijaron mi ataúd, estoy seguro. Todo aquello llegó a oídos de mi patrón, quien me advirtió que dejara de acosar a Caro, ya que precisamente ese era mi trabajo, evitar que algún enfermo se encaprichara con las mujeres. A raíz de eso me relegó a una zona lejos de mi amada, con la cabeza llena de millones de ideas, todas enfermas y desquiciadas. Un buen día me sumergí en un bar de mala muerte para tratar de ahogarme en alcohol. Fue justo ahí mismo que entre copa y copa, un señor se me acercó. A pesar de estar hasta atrás y con la vista borrosa, me di cuenta que se trataba de un anciano que jamás había visto en mi vida. Recuerdo que ni siquiera le dije mi nombre ni palabra alguna, cuando él me dijo: «He visto ese llanto en otros hombres, sé cuál es tu dolor y yo puedo ayudarte». De manera grosera le dije al viejo que se largara, que me dejara solo. A él qué diablo le importaba mi vida. Sin embargo, el señor, lejos de irse, sacó un cigarro y repitió que podía ayudarme a conseguir el amor que tanto deseaba de aquella dama. Yo dejé mi copa, puse cara seria e incluso hasta se me pasó la borrachera. «¿Cómo?», le pregunté al viejo. El viejo solo empezó a reír y dijo que si en verdad tenía muchas ganas de tener a esa mujer en mis manos, que lo buscara mañana justo en ese bar a las 11 de la noche y de preferencia, si podía, que trajera una prenda de aquella mujer que tanto adoraba. Para esas alturas, si algo me sobraba, era ropa de Caro. Tenía muchas prendas de ella, pues su aroma y su olor me volvían loco. Al día siguiente, justo a la hora y en mi mano un par de sus prendas más personales, estuve esperando a aquel viejo que dadas las 11 no había llegado. Por un momento pensé que fue un sueño lo que había pasado en la noche, o solo fue producto de mi imaginación por mi estado tan inconveniente. Pero gracias a Dios no lo fue. Tarde, pero aquel hombre entró al bar y sin siquiera acercarse a mí, con un gesto me dijo que lo siguiera. Así lo hice. Los dos salimos del bar y entramos a una casa que estaba muy cerca de aquel sitio, a unas 3 o 4 casas de distancia solamente. Aquella casa estaba vacía. Dentro no había muebles, tampoco luz eléctrica. De hecho, creo que ni siquiera tenía focos. Nos íbamos guiando solamente por velas que estaban en el piso. El señor me llevó hasta un cuarto que en una pared, la que estaba de frente a nosotros, tenía un altar muy grande. Este fácilmente tenía llena toda la pared de cuadros, pinturas, esculturas de un ser que no podía definir como un santo, pero tampoco como un demonio. Era alguien como un hombre que tenía la mano derecha levantada y en la izquierda tenía una cruz. Solo eso puedo decir que era la representación de todas las imágenes de ese altar. El señor me pidió que me sentara en una silla que estaba justo en una mesa chica enfrente de aquel altar. Del lado contrario, él se sentó. Me pidió que le entregara la prenda que hubiera traído de la mujer que quería. Después el señor dijo que aún estaba a tiempo de echarme para atrás. Me preguntó si en verdad quería hacer eso, ya que una vez empezado, ya no había vuelta atrás. Le dije que sí, que yo daría todo por esa mujer. Le dije que por el dinero no se preocupara, pagaría lo que me pidiera. El señor empezó a hacer algunas oraciones extrañas. Eran en un idioma que desconozco. En el momento en que empezó a hablar, varias de las velas de su altar se apagaron como si les hubieran soplado. Él dijo que no me espantara, que no había nada que temer.
Acto seguido, sacó una botella con un líquido muy espeso en su interior. Era algo así como aceite, pero con un olor terrible. Vació un poco en un vaso de cristal y dentro sumergió la prenda de Caro. Me pidió que sujetara ese vaso, que cerrara los ojos y que tuviera presente la cara, el cuerpo y sobre todo la última sonrisa que ella me había hecho. Así lo hice. Recordé todo de aquella hermosa mujer. El señor nuevamente empezó a hablar en una lengua extraña y con su hablar, más velas se apagaron, una a una hasta ser todas y quedar en completa oscuridad. Justo ya con todo oscuro y sin poder vernos, sentí como si una tercera persona hubiera entrado a ese cuarto. No podía verlo, pero estoy seguro que había alguien allá adentro. El señor se quedó callado unos minutos, luego encendió un fósforo y prendió las veladoras. Dijo que ya podía abrir los ojos, pues el trabajo estaba hecho. Mencionó que ese vaso con líquido y la prenda dentro debía llevármelo. Durante 7 días tenía que sacarlo a la luz de la luna para hacer más efectivo el hechizo. Pasado esos 7 días, hasta mi puerta llegó Caro. El amarre había funcionado. Aquella mujer que tanto amaba estaba entregada en cuerpo y alma hacia mí. Esos días fueron los más felices de toda mi vida. Ella y yo nos la pasábamos amándonos, tanto dentro como fuera del trabajo. Incluso a esas alturas, Caro dijo que dejaría ese empleo para dedicarse a formar una familia conmigo. Yo estaba viviendo el sueño, pero también una pesadilla. En el tiempo en que Caro aún seguía trabajando en las calles, en más de una ocasión me hice de golpes con los clientes, pues me daba rabia ver cómo otro la tocara. Para mi desgracia, todas esas peleas llegaron a oídos de mi patrón, quien hasta la fecha no sabía nada de nuestro asunto. Las malas lenguas rápido lo envenenaron con chismes y comentarios acerca de la relación que sostenía con Caro, siendo que una de las reglas era no involucrarse de manera amorosa con ninguna trabajadora. Mi jefe me dijo que si no terminaba esa relación, que me atuviera a las consecuencias, las cuales serían terribles. A mí me daba igual e incluso le planté cara. Le dije que hiciera lo que hiciera, no me alejaría de Caro. Yo entendía perfectamente que me metía a la boca del lobo y conociendo a mi patrón, para la mañana siguiente ya no estaría vivo. Fue así que le dije a Caro que ese mismo día nos largábamos, que nos fuéramos a otro lado y ya veríamos qué hacer. Ella aceptó sin problema alguno. Sus ojos estaban perdidos y completamente enamorados de los míos. Aún seguía bien amarrada. Prácticamente sin ropa ni nada, los dos huimos sin que nadie nos viera. Tomamos un autobús rumbo al norte del país esperando que no nos encontraran. Sin embargo, no todo fue tan fácil, pues a mis oídos y por medio de personas que dejé atrás, decían que el patrón había mandado a gente a buscarnos para ejecutarnos. Aquellas personas tenían la orden de simplemente acabar con nosotros. Eso no se lo dije a Caro para no preocuparla. Por más de 3 años hemos vivido juntos en una casa muy sencilla que rentamos. Por los celos no he dejado que Caro trabaje, pues la tengo bien encerrada. Sin embargo, tengo un gran problema, y ese es que el efecto del amarre, aquel que le hicieron, ya se está pasando. Pues cada vez me peleo más con ella. Dice que me odia y que no entiende por qué está conmigo. He buscado brujos para volver a hacerle amarres, pero ninguno de ellos ha sido efectivo. Sé que el único que puede ayudarme es el anciano que dejé en la Ciudad de México,
pero si regreso sé que terminarán con mi vida. Ahora me pongo a pensar qué hacer. Caro ya no me ama, perdí mi trabajo y hay gente que me busca para acabar conmigo. Creo que al final ese es el precio que pagué por aquel amarre que le hice a mi amada. Por cosas de seguridad y de privacidad no diré mi nombre ni el lugar donde ocurrió esto, ya que es uno donde aún sigo laborando. Yo no soy muy creyente de cosas paranormales, no es que dude de ellas, sino más bien es algo que me gusta mantener de lado con el debido respeto que se merece, pero no es algo que me mueva mucho. Sin embargo, creo que ese fue el motivo por el cual fui una de las tantas personas que logró ver eso que a más de uno le ha dejado la sangre helada. Aquella noche estaba empezando a trabajar desde las 7 de la noche. Me encontraba sobre una calle muy concurrida donde estaban varias chicas esperando clientes. Esa noche en particular era muy tranquila. De hecho, no había tanto flujo de automóviles ni de transeúntes. Al paso de casi una hora llegó un cliente. Después de acordar el precio nos fuimos a un motel que estaba cerca, pero por desgracia este estaba lleno. Dado que no había tenido ningún cliente desde hace horas, no quise dejar ir a este. Así que le dije que nos fuéramos a otro lado, a otro lugar que estaba un poco más lejos. Después de hacer lo nuestro, el señor me dijo que me regresaría nuevamente a la calle. Salimos de aquel motel ya casi dando las 10 de la noche. Él me pagó y me regresó como me había dicho. Al bajarme de su carro sentí mucho frío, además que noté que la calle estaba muy solitaria. Supuse que algunas compañeras estaban en servicio o bien se habían ido por la escasez de clientes. Caminé hacia un poste de luz para iluminarme, ya que esta calle desde que recuerdo ha estado a oscuras porque siempre se han robado los focos. Pasó una hora más sin que nadie me contratara. Dieron las 12. A esta hora ya ni siquiera pasaban automóviles. Así que decidí caminar e irme a casa, la cual quedaba a unos 20 minutos de ese lugar. Normalmente suelo regresar con mis compañeras, pero esa noche fue muy extraña. Y a cada minuto que pasaba se volvía aún más rara. No voy a mentirles, tenía bastante miedo de que me asaltaran o me hicieran algo. Al ir caminando en esta carretera decidí cortar camino por algunas calles, aunque estas eran muy oscuras y desiertas, pero podría llegar más rápido a la casa. Al meterme a la primera calle e ir caminando entre tierra y baches, comencé a sentir un escalofrío muy fuerte, un escalofrío que me recorría desde los pies hasta la cabeza. Sentía que alguien me estaba observando, que alguien me estaba siguiendo. Giré con mucha cautela, pero solo veía la calle de tierra que iba dejando hacia atrás. Si hubiera alguien, al menos hubiera visto alguna silueta que me tranquilizara, pero no. A cada paso que daba sentí una inquietante sensación de que alguien me estaba siguiendo. Y así seguí avanzando, pasando varias calles con esta extraña sensación. Cuando iba caminando nerviosa en la mitad de una calle muy oscura, al lado de esta había un gran terreno baldío, siendo que en el momento que lo atravesara escuchara un fuerte lamento, el lamento de una mujer. En este punto me llené de miedo y comencé a caminar más rápido. Los tacones largos no me permitían correr, pero el segundo grito que escuché de esta mujer lo hizo mucho más fuerte y largo. Cuánto duró ese grito, pero puedo jurar que fueron varios minutos. Aquel lamento se escuchaba en la esquina de aquel terreno baldío, justo donde la poca luz de las lámparas ya no iluminaban. Al escuchar cómo los gritos se repetían y se hacían más fuertes, me quité mis tacones y comencé a correr sin zapatos. Mientras corría sentía las piedras encajarse en la planta de mis pies. No me importaba cortarme con los pedazos de vidrios rotos y de espinas que había regados, todo con tal de salir de ese lugar.
Noté que los perros de la calle comenzaron a gruñir mientras se levantaban de su lugar y ladraban y seguían ladrando. Pero no parecían ladrarme a mí. Su mirada y sus ladridos estaban enfocados en mi espalda, en aquello que estaba gritando en la oscuridad del terreno. Una vez más escuché aquel lamento, un lamento mucho más fuerte que todos los anteriores, pero esta vez ya parecía venir justo atrás de mí. Tuve tanto miedo que comencé a llorar y a correr como loca. Gritaba desesperada que por favor alguien me ayudara, que no me dejaran sola. Mis gritos eran tan fuertes que algunas luces de casas aledañas se prendieron para ver qué estaba pasando. Más perros se unieron a aquella jauría que ladraba sin cesar aquello que me estaba siguiendo. Por el enorme temor que tenía, no pude siquiera voltear a ver qué rayos era lo que venía detrás mío, pero por el ladrar de los caninos sé que no era algo bueno. De todas las casas que fueron despertadas por mis gritos, una de ellas se dignó en abrir su puerta, y de ella salió un hombre empuñando un machete. «Ven, métete rápido», dijo aquel señor. «Muchacha, ¿te encuentras bien?». Yo estaba totalmente en shock. Estaba llorando y ni siquiera podía hablar del miedo que corría por todo mi cuerpo. Muy amablemente el señor y su esposa me tranquilizaron y me ayudaron a calmarme. Yo les estaba contando lo que había escuchado y ellos me interrumpieron abruptamente para decirme: «Fue la Llorona. Qué bueno que no te hicieron nada malo, mujer». La pareja me dijo que ellos también habían oído y visto aquel ser que grita como desesperada. Es una locura pasar por las noches por esos callejones y sobre todo por ese terreno, dijeron. La pareja fue muy amable y me dieron la oportunidad de quedarme en su casa para pasar la noche. A primera hora del día siguiente, y con el sol apenas saliendo, me fui a casa. Pero esa noche no la voy a olvidar jamás. La noche que escuché a la Llorona. Hola, mi seudónimo en el trabajo que ejerzo es Candy Sweep. Me empleo como dama de compañía, si es que saben a lo que me refiero. Por lo regular yo solo atiendo a clientes vía cita, es decir, me contactan por teléfono, mensajes o redes sociales, y así acordamos nuestros encuentros. Una tarde me llegó un mensaje por parte de un cliente que me buscó en redes sociales. Este hombre me contrató para un servicio nocturno un día sábado. Le dije que estaba bien y reservamos la cita. Cuando llegó el día acordado, le mandé mensaje con mi ubicación. Sin embargo, este hombre, a última hora, cambió nuestro destino y me pidió que si por favor podíamos vernos en su casa, la cual estaba no muy lejos. No tuve ningún problema, así que sin demora me dirigí a su domicilio. El hombre me abrió la puerta y me di cuenta que no era alguien feo, era relativamente atractivo. Olía muy bien. Su colonia tenía un aroma de esos que te cautivan a la primera impresión. Además que por la ubicación de su casa se veía que económicamente estaba muy bien. Fue muy amable y caballeroso conmigo. Me preguntó cómo estuvo el traslado y sin mucho me invitó a entrar a su casa. Lo primero que noté fue que en su sala había muchos retratos de una mujer de tez blanca. Sus mejillas eran ruborosas, de cabello negro y largo. Aquellas imágenes estaban por todos lados, en sus paredes, en su buró, en sus vitrinas y prácticamente en cada rincón. Quise preguntar quién era aquella dama, pero la verdad me limité a hacerlo ya que no me pareció correcto. Después de intercambiar ligeras palabras, él me sonrió y me dijo que lo esperara arriba en su habitación, en lo que él preparaba sus cosas. Al subir y ver solo una habitación, comencé a abrirla. Al abrir la puerta noté que la habitación estaba muy oscura.
Tenía todas las luces apagadas y las cortinas cerradas. Otra cosa de la que pude percatarme es que en esa habitación se percibía un aroma como a viejo, como a madera mojada o algo parecido. Justo en ese momento el hombre entró al cuarto. Él se sentó en la cama y eso lo sé por el ruido que se hizo al hacerlo. Después de un breve silencio incómodo, el hombre me dijo: ¿A cuánto asciende el precio si quiero hacer un trío? Con algo de nervio, no por lo que me preguntó, sino por lo lúgubre del sitio, le dije que se duplicaría o triplicaría, según lo que se pidiera hacer en el acto. El hombre dijo que estaba bien, era un trato justo. El ruido de él parándose de la cama se escuchó y fue directo hasta el interruptor de la luz. La encendió. Eso iluminó todo el cuarto dejando ver algo. A una mujer acostada en la cama donde ese hombre estaba sentado. Aquella mujer estaba con un camisón blanco. Estaba acostada de lado. Su piel era muy blanca y parecía suave. En ese momento se me vino el recuerdo de las fotografías que había visto hace un momento en la sala. Ella es mi esposa. Está dormida, pero es con ella con quien quiero hacer el trío. Está bien, solo deja prepararme, le respondí con una voz entrecortada. Sin embargo, al ver más detenidamente a esa mujer, me pareció que no estaba consciente. Es decir, no parecía solo estar dormida. Sus movimientos eran nulos e incluso no se podía ver algún tipo de respiración en su pecho. No pude evitar asomarme y ver el rostro de la mujer. Al hacerlo, el habla se me fue por completo. Me quedé petrificado del miedo. Aquella mujer tenía los ojos y la boca cosidas. Ella estaba muerta. Su tez tan blanca no era producto de su piel, sino más bien a la falta de circulación en sus venas. Un fuerte grito resonó por todo el cuarto. El hombre me tomó de los hombros de inmediato y me dijo que no hiciera escándalo. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. No temas, yo soy médico y yo traté el cuerpo de mi esposa, no hay nada que temer. De un fuerte golpe hice que separara sus manos de mí. Sin decir nada bajé de aquel cuarto y busqué la salida. El hombre me detuvo y dijo que teníamos un trato, no podía irme así nada más. Le respondí que era un enfermo. ¿Cómo rayos tenía el cuerpo de una persona en su cama? Y aún peor, ¿cómo quería que hiciéramos un trío con ella? Te pago 5 veces más de lo acordado, gritó mientras yo salía horrorizada de su casa. Pero por más que trató de detenerme, no le hice caso. De ese tipo no supe más. Por suerte nunca volvió a contactarme ni mucho menos, aunque sí me quedé con muchas dudas. Esta historia la viví muy de cerca porque la persona que fue afectada directamente fue una compañera de trabajo. Me conocen como Silvestre y desde hace más de una década he trabajado en el oficio más viejo del mundo. Actualmente tengo 31 años, pero esto me pasó cuando tenía 25. En ese tiempo trabajaba en una casa de citas donde a diario se reunían hombres en busca de pasar un buen rato. De entre todas aquellas chicas que trabajábamos, me acuerdo muy bien de Miriam. Ella era una chica de 22 años y aparte de joven era muy bonita. Tenía un cuerpo espectacular y un carisma envidiable. Era más que claro que Miriam era la más popular de todas nosotras y a quien más llegaban a solicitarla. Sin embargo, su belleza fue más allá de eso, pues había clientes que en más de una ocasión quisieron sacarla de trabajar. Se le declaraban e incluso quisieron formar una familia con ella. Miriam, si bien era joven, no era tonta. Le sacaba todo el dinero que podía y después lo dejaba.
Pero aquello un día le jugó mal. Uno de los clientes, un señor de unos 40 años, se llegó a encaprichar mucho con ella diciéndole que sería su esposa, por las buenas o por las malas. Después de aquella amenaza, ese hombre ya no se le volvió a ver por mucho tiempo, quizás unos 2 o 3 meses. En ese tiempo, un día Miriam cayó enferma. Le empezó a doler la cabeza, tenía dolor estomacal y vómito. Todo eso apuntó a que ella estaba embarazada. Se le hicieron estudios médicos, pero no se le encontró nada. No estaba embarazada, no tenía algún tipo de infección, nada que uno pudiera considerar como irregular. Por boca de los doctores se le dijo que estaba completamente sana. Entonces, ¿qué tenía? Miriam dijo que a partir que empezó con esas dolencias, también empezó con sueños muy extraños. En todos y cada uno de ellos, se veía dentro de una iglesia, pero esa iglesia estaba abandonada, oscura, como si estuviera destruida. Al frente de ella y justo debajo de la figura de un Cristo, estaban 2 personas. Uno de ellos era aquel hombre que la había amenazado. Este vestía de traje y la estaba esperando a ella. Miriam, al verse en el sueño, dice que se dio cuenta que estaba vestida de novia. Tenía un vestido largo, blanco y muy bonito. Ella caminaba por el pasillo de la iglesia hasta llegar con aquel hombre. Enfrente de ellos estaba la otra persona, quien era una clase de juez, pero al verlo más detenidamente, dice que se trataba de la Santa Muerte. Ella era quien estaba enfrente como juez y los iba a cazar. Cada vez que ella soñaba eso, despertaba llorando y gritando. Con el tiempo a Miriam la llevaron con un curandero para que le hiciera una limpia. Pero el señor nada pudo hacer, pues dijo que la estaban trabajando. Alguien le estaba haciendo un hechizo de atadura muy fuerte y era imposible para él romperlo, pues quien estaba haciendo ese mal había hecho un trato con la llamada Niña Blanca e incluso él se había puesto como ofrenda para conseguir lo que buscaba. Por semanas Miriam fue empeorando e incluso al saber lo que le estaban haciendo, pensó en irse con aquel viejo y quizás así sus males terminarían. Los dueños de la casa de cita le dejaron escoger qué hacer. Ella ya no estaba trabajando y no era productiva de ninguna manera, así que si quería irse con el viejo era libre, tenía todo el derecho de hacerlo. Lo último que supe de ella, y por lo que nos dijo, fue que se iría al norte de México. Se alejaría lo más que pudiera a ver si eso la ayudaba. Y así lo hizo. Un día simplemente tomó sus cosas y ya no la vimos más. Semanas después el viejo vino a buscarla, pero nadie le dio razón de ella. Este se enojó mucho y se fue. Hasta la fecha nadie sabe qué pasó con ella y con el viejo, pero lo único que sí es bien sabido es que la belleza puede traer cosas no muy buenas. Hola querida comunidad de Cuenta Historias. Por cosas de seguridad me gustaría mantenerme anónima, espero no les importe. Llevo trabajando como bailarina exótica en un bar a las orillas de mi pueblo donde vivo. Las chicas que trabajamos en este lugar tenemos muchas actividades aparte de bailar. Algunas veces atendemos la barra de bebidas, otras estamos en la cocina preparando botanas o snacks, o bien estamos en el cuarto de los llamados privados. Para los que no sepan qué son los cuartos privados, estas son pequeñas cabinas donde por lo regular un cliente solicita un baile privado,
solo para él, en el cual en ese tiempo digamos que puede tocar a la bailarina sin mayor problema. El baile dura lo que dura la canción que ha elegido el cliente, así que puede ser mucho o poco. Mi historia se remonta precisamente a una noche cuando hice uno de estos bailes. Recuerdo que me avisaron que debía dirigirme a la cabina número 3. Ahí estaría el cliente esperando el servicio. Me coloqué mi ropa y me fui por la parte trasera de la cabina para entrar y empezar a bailar. Cuando abrí la cortina, lo primero que vi fue a un hombre sentado en una silla de frente. Pero este hombre tenía algunas cosas que lo hacían ver algo diferente. El tipo estaba con una gabardina negra que le cubría de los pies a la cabeza. Incluso tenía puesta la capucha de aquella gabardina. Eso, aunado con la luz del color neón del cuarto privado, no dejaba ver bien su cara, solo un poco su mentón donde se veían algunas cicatrices. Este hombre, a diferencia de cualquier cliente que hubiera tenido antes, no estaba gritando, no tocaba y no se movía. Al contrario, estaba sentado con las manos reposadas en sus piernas, como si solo esperara. Así como inició la música, yo me puse a bailar. Me movía de un lado a otro, aunque debo decir que me sentía con algo de miedo. No sé si era por la apariencia tan tétrica y misteriosa de ese hombre, o si era porque emanaba un olor como a podrido. Me moví de un lado y el otro, hasta estar a unos cuantos centímetros de él. De pronto él subió su mano tocándome una parte de la pierna. Cuando sentí aquel toque, este fue muy áspero, como si tuviera lijas en las manos, además que estaba muy frío. Era como si me hubiera puesto un pedazo de hielo en la pierna. Eso es raro porque el lugar donde vivo es de clima caliente y el frío es inexistente incluso en fechas de diciembre. Sin embargo, ese toque fue más que suficiente para sentirme sumamente incómoda. Eso es raro viniendo de una persona que se dedica a este trabajo. Aquí veo y me toca de todo, pero ese hombre era diferente. Por suerte el baile ya estaba por acabar. Los últimos minutos los bailé de frente a él, quien todo ese tiempo permaneció sentado sin hacer nada. Pero al final de la canción y cuando este se paró, vi dos brillos rojos en sus ojos. Era como si brillaran como los de un gato. Después el hombre salió de la cabina y fue ahí que me sentí un poco más aliviada. Acto seguido me gritaron para decirme si ya estaba lista. Quien gritó era mi jefe, pues él tenía al cliente esperando. Le dije que ya había bailado para el hombre de la cabina. Él dijo que no era posible, pues él estuvo con el cliente esperando todo el tiempo en el corredor. Pero el señor de gabardina al que le bailé, ¿quién diablos era? Él dijo que no vio a nadie salir de los privados, y menos un hombre de gabardina. En todo el bar no había nadie con gabardina. Tiempo después supe que más chicas también han tenido encuentros con un hombre de gabardina en varias partes del bar. ¿Quién es o qué hace aquí? Es algo que no sabemos. Hola a toda la comunidad que esta noche nos escucha. Por cosa de privacidad me gustaría permanecer en el anonimato, ya que esto es algo que no me enorgullece en lo más mínimo. Pero creo que la historia que estoy por contar es perfecta para ser narrada en este lugar. Debo iniciar diciendo que soy un hombre, y desde muy joven hallé placer en esos lugares llenos de señoritas, dedicadas al oficio más viejo del mundo. Frecuentemente asistí a bordeles en busca de comprar caricias, y ese estilo de vida lo llevé por años. Incluso cuando salía a otros lugares por cuestiones de trabajo, investigaba si por aquellos rumbos había clubes nocturnos o algo similar a estos.
Pero todo cambió en una ocasión, una noche donde aquel pecado de la lujuria me daría un amargo recuerdo. No puedo detallar muy bien esto, pero desde hace semanas había estado buscando nuevos centros nocturnos en la ciudad para cambiar de aires. Esa búsqueda me llevó a lugares no tan seguros. Llegué a un bordel que estaba en las orillas de la ciudad, esos que están sobre carretera donde casi siempre se paran los camioneros o los trabajadores que van de viaje. Poco a poco empecé a frecuentar ese lugar hasta hacerme conocido de los que ahí trabajan, así como de las señoritas. Repito, ese lugar era muy diferente a lo que había frecuentado anteriormente. Las señoritas estaban en un largo pasillo poco iluminado. Todas ellas usaban antifaz y tenían vestimentas sugerentes. Detrás de cada una de las chicas estaba una puerta. Esto debido a quien eligieras en ese momento. Solo era cuestión de abrir esa puerta y ya se tendría el cuarto listo. En su momento eso se me hizo algo extravagante, tomando en cuenta el lugar donde estaba y la calidad del sitio que había visitado. Incluso se me hizo muy acogedor, siendo que se veía muy de mala muerte el bar. Le di un vistazo a todas y cada una de las chicas, siendo que la última de esa larga fila fuera la que más me agradara. Esta mujer era de cabello rubio, con vestido blanco y de nombre Susana, y fue con quien quise pasar el rato. El servicio se hizo. En eso no hubo nada extraño. Sin embargo, cuando salí y pasé a pagar, la señora que hace el cobro correspondiente preguntó quién había sido mi dama. Susana, le dije. La señora sacó una lista y buscó el nombre de la chica. La señora tardó un buen rato e incluso llamó a otra persona para que la ayudara. Me pidió que le repitiera el nombre de la chica del servicio, incluso que la describiera. Después de un rato la señora simplemente me dijo: no tenemos registro alguno de alguien así trabajando esta noche. Esa señora me acompañó hasta el cuarto donde se supone estaba Susana, pero ella ya no estaba. El cuarto estaba intacto y la chica no estaba parada con el resto de sus compañeras. No les voy a mentir, sentí el cuerpo cortado y un sentimiento de miedo casi inexplicable, porque esa mujer nunca existió. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.